Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas de Ecuador Play. Soy Raúl Bisuete y aquí analizaremos la coyuntura nacional e internacional a través de los principales actores. El día de hoy trataremos del fracaso del Ecuador en pandemia, la crisis sanitaria y el sistema de vacunación. Para ponernos en contexto, a partir del 14 de febrero del 2020 es cuando el Ecuador entró en uno de los años más difíciles. Según información oficial expuesta por el propio gobierno, ese día una mujer de 70 años ingresó al país por el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo. Ella se convertiría en el primer caso de COVID-19 del país. Según información oficial, hasta el 11 de mayo de 2021, el Ecuador suma un total de 402.595 casos confirmados. La cifra de muertes confirmadas a causa del coronavirus durante la pandemia llegó a 14.054. Según un reporte del Ministerio de Salud, Quito es la ciudad más golpeada con 131.209 casos acumulados. Luego aparece Guayaquil con 35.995 casos positivos. Y hasta el momento el gobierno ha realizado una gestión ineficiente, no solamente en el control de la pandemia, sino también en el sistema de vacunación. A esto se suma el estrés, depresión y ansiedad que están sufriendo nuestros médicos de primera línea. Al no tener los elementos necesarios de bioseguridad, no poder salvar el número de vidas deseadas, ver a sus colegas morir y el temor sobre todo de contagiarse y contagiar a sus familias. Esta tarde nos encontramos con Miguel Ángel Crespo. Él es especialista en medicina de emergencias y desastres. Además, tiene una maestría en gerencia en instituciones de la salud. Muchas gracias por su tiempo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes con toda la audiencia que me están escuchando. Primero que nada, brindarles a todos ustedes una felicitación muy sincera. Ecuador Pay ha sido uno de los medios, sí, que han tenido mucha apertura hacia la opinión pública. Eh, Realmente yo soy muy agradecido porque en medio de toda esta crisis que estábamos comentando, pues el miedo ha sido uno de los detonantes para empeorar la crisis. Entonces han sido muy pocos los medios que realmente nos han dado la apertura a nosotros, al personal salud y que nos han permitido llegar a estos espacios para enfocar de una forma sincera y real toda la realidad que estamos atravesando. Primero que nada, felicitarles a ustedes por la oportunidad y sobre todo ponerme a las órdenes, agradecerles de todo corazón, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, empecemos entonces con una breve descripción del estado de la pandemia en Ecuador, según su perspectiva como médico. Bueno, realmente lamentable, ¿no? Muy triste, muy lamentable la situación. Como yo he dicho en varios medios en los cuales me he entrevistado, siempre hay que hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas en todos los contextos, ¿no? Y yo pienso que el COVID, dentro de todo lo lamentable y todo lo trágico que implica una pandemia, el COVID nos dio la oportunidad a que la gente, primero que nada, conozca y respete el trabajo que venimos haciendo el personal de salud, el personal sanitario a nivel de las instituciones. Y además de eso, también nos dio la oportunidad de que ustedes conozcan la crisis sanitaria que se vive. El COVID simplemente fue el detonante de una crisis ya preestablecida. El personal de salud, los hospitales y las unidades médicas, pues estamos afrontando una crisis desde mucho antes del COVID, que no se ponía en manifiesto y que solamente el COVID fue uno de los medios o de los canales por los cuales la gente nos empezó a escuchar. Eh, las Entonces, doctor, primeras desde la perspectiva que usted nos dice que ya antes había una crisis sanitaria, antes del COVID, ¿qué tipo de problemas podemos meter ahí en este tema de la crisis? desde el enfoque administrativo, primero que nada, es un análisis cíclico, ¿no? Porque todo esto conlleva a un análisis, primero que nada, gerencial, estructural, cómo se están manejando las unidades hospitalarias, cómo es la adquisición de los medicamentos en base a las necesidades, en base, en fin, a varias situaciones que han desencadenado estos problemas, ¿no? Saber que los presupuestos anuales que se plantean casi
en el 95%, en el más del 95%, son ejecutados por los hospitales, pero entre comillas, ¿no? Porque no tenemos un análisis epidemiológico real. Hay que entender que solamente en el Ministerio de Salud Pública nosotros no tenemos la digitalización de las historias clínicas. Esto es un grave problema, porque al no tener nosotros un elemento claro para establecer cuáles son las verdaderas necesidades y un análisis epidemiológico previo en las instituciones, pues obviamente esto viene a desgastar nuestro sistema de salud. Hay que entender que la corrupción, sí, siempre va a ser uno de las principales obstáculos que nosotros tenemos. Y en compras públicas, pues, lastimosamente, y los que hacemos salud sabemos que es así. Muchas de las veces, al no tener gente capacitada al frente, las compras son direccionadas. Muchas de las veces, y todos lo saben, ¿no? Es una verdad que se la guarda con mucha reserva, hay mucho miedo, pero hay que ser sinceros, ¿sí? A veces las compras son direccionadas. Vienen, le visitan los prestadores de compras y obviamente como esto se sube a un portal, le ofrecen, ¿sí? Primero que nada, al lado hay un catálogo de viajes, ¿no? Y no importa el insumo que usted lo compre, ¿sí? Pero le ofrecen, le dicen, verá, usted en las especificaciones tiene que poner que, un ejemplo, ¿no? Que las vías centrales tienen que ser la vía del medio, color amarilla, camiseta del Barcelona, campeón 1990. ¿Sí? Entonces, obviamente que usted al rato que le sube esto al portal, ellos van a ser los que se beneficien de esto porque van a ser los únicos entre la competencia que tengan el producto. Y lastimosamente así se hacen. Yo quiero aclarar aquí una cosa que es muy importante, ¿sí? Si usted no es corrupto, si usted no es un médico que hace las cosas de forma adecuada, es personal de salud que no lo tome personal, porque muchas veces la gente lo toma personal. Si usted hace bien las cosas, pues permítame felicitarle, pero muchos sabemos cuál es la realidad y cuál es el entorno que sucede frente a esto. Entonces, es lamentable la situación, es muy lamentable porque al no tener nosotros una idea clara de cuáles son las necesidades, le hablo desde el punto de vista inclusive de la experiencia. Yo trabajé en una provincia en la cual nosotros teníamos unos pacientes de mucha, raza afro, ¿sí? Que tienen muchos problemas de diabetes, de hipertensión arterial, en fin, y que una de las principales causas de complicaciones en ellos era el evento cerebrovascular, las enfermedades embólicas, las diabetes descompensadas, y lastimosamente al no tener nosotros una estructura epidemiológica de forma adecuada, una plataforma de datos de forma adecuada, pues inclusive la adquisición de medicamentos se lo hace de forma errónea y se pide simplemente con referencia a los que se cumplieron el año anterior y no a las necesidades reales. Desde ahí empieza el problema. Imagínense ustedes con COVID que al mundo lo impactó. A nuestro sistema sanitario lo despedazó completamente. No se tenía una estructura para nada clara cómo se hicieron las compras, cómo se hicieron, en base a qué necesidades se realizaron las compras y las exigencias Entonces, de... ahí, doctor, perdón que le interrumpa ahí, pero entonces, si hay una limitación en la compra de insumos, de medicamentos, hay una limitación, o inclusive, como usted dice, hay una erroneidad en comprar los medicamentos, ¿se puede hablar de que hay una escasez de insumos en los hospitales? Totalmente, totalmente. Mire, esto se viene dando desde inclusive unos meses previos, posteriores al COVID, cuando se introdujo en nuestro sistema. Sí, creo que la demanda o la utilización de los medicamentos, de los insumos que lo hicimos, fueron las obras de los procesos que se realizaron a nivel de las compras en las instituciones. Posterior hubo un reforzamiento, pero inclusive, mire, ¿cuál es la problemática de la situación? Que inclusive entre los propios médicos y entre los propios sistemas de salud y en las propias unidades hospitalarias no tenemos un protocolo de manejo adecuado. Obviamente que esto se va, el COVID nos va cambiando día a día en los manejos. Las evidencias cada vez, la evidencia científica de más alto poder que hace 6 meses era, ya no lo es. Entonces, la importancia de actualizarnos, la importancia de hablar todos en un mismo idioma, pero
aquí hay que hacer una estructuración y obviamente al buscar culpables, primero que nada también hacer un mea culpa de los médicos que estamos haciendo una mala utilización de muchos de los tratamientos. Hay que también nombrar ciertas instituciones que no han tenido en lo absoluto empatía, instituciones privadas y que han hecho su agosto de aprovechándose de la gente y que han habido unos cobros pero completamente altos. Entonces, mire, al no tener nosotros esta contextualización y una manera clara de un abordaje claro, pues obviamente que los medicamentos han escaseado. Y estamos hablando de medicamentos de primera línea, estamos hablando de medicamentos que si usted no le administra al paciente se muere, estamos hablando de medicamentos que son esenciales y que forman parte no de un tratamiento específico del COVID, porque el COVID no tiene un tratamiento específico, pero sí para dar el sostén a nuestros pacientes que tienen varias complicaciones. Lo nuestro y como médico emergenciólogo es el manejo del paciente crítico, del paciente que se muere, ¿sí? Y evidentemente frente a esta situación, medicamentos como midazolam, fentanil, enoxaparina, dexametasona, que son medicamentos de primera línea para el tratamiento del COVID, han escaseado casi durante la pandemia. Y nosotros lo sabemos que es así. Y lastimosamente nadie ha tomado la batuta para indicar o para iniciar esta situación, o lastimosamente han hecho oídos sordos, ¿sí? Hace cuatro Justamente, sí, meses. justamente de eso, doctor, para no adelantarnos más sobre el tema de la entrevista, usted le responde al presidente Lenín Moreno, en la cual habla sobre los índices de ocupación de las UCI en el hospital donde usted trabaja. Le dice que deje de mentir a la gente, porque ya está el 100% de la ocupación de las UCI. Entonces, ¿qué es lo que le diría usted ahorita, en este momento, al gobierno para el manejo de la pandemia? Ay, el enfoque para mí sería para el próximo gobierno. Mire, he perdido tanto tiempo hablando tratando de llegar a las autoridades, pero caso omiso de la situación, ¿sí? Lastimosamente el índice de ocupación cama, mire, inclusive para generar un comentario, no se tiene ni siquiera el conocimiento de lo que implica un paciente de terapia intensiva. Sí, hace 3 semanas, hace 2 semanas, nosotros estamos en un confinamiento. Hablar de que ya los índices y las tasas se han disminuido, cuando todavía nosotros no podemos ver el reflejo de eso en nuestras UCIs, ya que el paciente de UCI, el paciente de terapia intensiva, para por lo menos nosotros hacerle una traqueostomía y tratar de cambiar de unidad al paciente, se necesita por lo menos de 3 semanas. ¿Acaso que los pacientes entran y enseguida se curan? El estadiaje de los pacientes de terapia intensiva es prolongado. Nosotros hemos tenido pacientes en la emergencia que han permanecido inclusive 15, 20 días con nosotros y no se les ha podido transferir ni nada. La realidad es que no se ha disminuido absolutamente nada, o por lo menos el reflejo no se lo ve, y hay que ser muy Pero responsables para generar este tipo de información. entonces, ¿para qué estamos luchando? ¿Para qué nos mandan a los confinamientos si los registros en los hospitales no bajan? Si los números de contagiados no bajan. Entonces, ¿para qué nos mandan al confinamiento? Eh, las estrategias deben ser multidisciplinarias, ¿sí? La idea de confinar es vacunar. Si usted confina y no vacuna, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Pero nosotros hemos visto que ha habido muchos ofrecimientos, que la vacunación y en fin, mire, recién hace una semana se acabó de completar las vacunas al personal de salud de mi hospital. Todavía existen Una semana. personal de salud que no está vacunado. Entonces, si todavía no se pasa de la fase 0 de vacunación, ¿cómo están hablando ya de una fase 3? Sí, es muy fácil generar, es muy fácil eh, estimular a la gente. Mire, yo pienso que Raúl, debemos tener otro enfoque, ¿sí? Aparte de generar quejas, aparte de generar la realidad que le estamos tocando, debemos buscar soluciones. Y el llamado es para el próximo gobierno, porque este gobierno no hizo ya absolutamente nada. Y ahorita, en una semana que Entonces, le queda, a partir de eso, entonces, ¿qué le diría al próximo gobierno que ya se instala el 24 de mayo? Al gobierno de Guillermo Lasso. mire, primero que nada, ofrecerle el compromiso, la solidaridad, ofrecernos nosotros como médicos, sería un grave error, gravísimo error, nosotros estar aquí con idiosincrasias políticas y partirle al país, cuando el país necesita unión.
Sí, de mi parte, y como una persona que genera, que ha venido generando comentarios, pues brindarle todo mi apoyo al presidente de la República, desearle que todo le vaya bien, trabajar conjuntamente para que las cosas salgan, pero a la vez también decirle que si las cosas no van bien, si las cosas no marchan, nosotros los médicos alzaremos la voz, porque no estamos ahora en esta etapa después de haber atravesado tanto dolor, tanta indignación, de callarnos. Hemos visto morir a muchos colegas, hemos visto morir a mucha gente y venir ahora a callarnos, pues no es la forma. Apoyarle, sí, completamente, como buen ciudadano que somos, como buenos ciudadanos que somos, pero a la vez también pedir de favor que se den respuestas. Hasta ahora no escucho qué es lo que han dicho o qué es lo que se piensa hacer con la ley humanitaria. Y eso nos preocupa a todo el personal de salud, a todos los médicos, a todas las enfermeras, en fin, al personal de salud en general. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué se va a hacer con la ley humanitaria con los médicos? ¿Se va a dar cumplimiento? ¿Se va a vetar? ¿Se va a anular? ¿Se va a disminuir? ¿Se va a privatizar la salud? Entonces, son varias dudas que nos quedan y que obviamente nosotros atrás tenemos familias, queremos estabilidad emocional, queremos estabilidad para poder realizar nuestras acciones, que las hacemos con todo el amor y toda la entrega para la gente. Es nuestro compromiso. Nadie le pidió al presidente la ley humanitaria. O algún médico se lanzó ahí a pedirle, nadie le pidió, ellos se ofrecieron, fue un ofrecimiento Pero de parte de ellos. usted dice que les están callando. ¿Cómo les están callando a los médicos? Esta es una situación que se viene desde hace mucho tiempo atrás. Mire, con el pretexto de ponte la camiseta, con el pretexto de hay que ser solidarios, hay que ser, en fin, inclusive chantajes de forma indirecta. El ponerse la camiseta significa callarse, ¿sí? El ponerse la camiseta significa no decir absolutamente nada, ver cómo se dan las situaciones en los hospitales y callarse frente a las realidades. Pues mire, todos hemos sido víctimas de esta situación. Creo que en todas las unidades a nivel del país sabemos cuál ha sido el mecanismo de chantaje, de que no se van a dar los nombramientos, de que no se van a establecer los ofrecimientos que se dieron, médicos, mire, mi caso como médico especialista, yo vengo trabajando desde el mes de septiembre con sueldo de médico general, y obviamente que yo lo acepté, pero mi formación también, mi formación, el gasto que implicó, el sacrificio que uno hace y obviamente la parte justa. Pero yo veo, por ejemplo, a los médicos residentes, ¿sí? El miedo que tienen, porque aquí en el Ecuador hubo una gran contratación para COVID, hubo una gran contratación, se contrataron a varios médicos y según ellos eso habla bien del Estado. Pero imagínense si se contrató tantos médicos previo al COVID, ¿cuántos desempleados habían? ¿Cuántos médicos desempleados habían? Entonces los médicos, los residentes, firmaron un contrato hasta el mes de mayo, algunos hasta el mes de junio, y ya se acaba, y hasta ahora no les han dado respuesta de que si se va a ampliar, de que si se les va a ampliar el plazo, de que si... Y imagínense, uno cuando hace salud en sus 26, 27 años de edad, que es cuando está en la edad en la cual está trabajando o que trabaja como médico residente, ya con, inclusive con los posgrados ya cerrados, ¿cuáles son las oportunidades que se nos está brindando? Reestructuración del sistema sanitario del país, empezando desde inclusive la formación de nuestros médicos, es uno de los pilares fundamentales que se debe constituir para el nuevo gobierno. ¿Sí? Mire, el médico ecuatoriano es trabajador, el médico ecuatoriano es inteligente. He visto a tantas personas muy capaces, quedarse del posgrado, porque lastimosamente pagar $50,000 para una especialidad no se tiene, no se cuenta con ese recurso. En las universidades, pues simplemente se cierran las puertas, tratan de ampliar. Este es otro tema, ¿no? No me quiero meter a este tema de la ley de los posgradistas y todo, pero también es algo que nos ha golpeado al personal de salud de una manera increíble. Yo creo que todos nosotros estamos bastante afectados por todas las situaciones que se han venido dando, mi estimado Raúl. Usted habló o topó un tema súper importante que es los nombramientos y en base a eso hay una problemática actualmente. Bueno, no actualmente, sino ya se ha dado durante los últimos años. No sé si nos puede ampliar un poco más qué es lo que está pasando con los nombramientos de los doctores, de los médicos, de las enfermeras, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el hospital Vicente Corral Moscoso,
en el hospital donde usted trabaja. Mire, la ley humanitaria, sí, cuando salió, tenía como objeto el cumplimiento de la misma y la otorgación de los nombramientos en el mes de diciembre. ¿Sí? Hagamos cuenta cuánto tiempo ha pasado. En los hospitales se han manejado mecanismos quizás inclusive de silenciamiento hacia el personal con falsos llamados, que ya llegan los nombramientos, que ya se establecen los nombramientos. Es como una deuda, ¿no? Que la próxima semana, pero a la final nunca han llegado, ¿sí? Se ha vulnerado los derechos. Ha habido varias instituciones o varias ciudades en las cuales se ha despedido al personal de salud. Personal de salud no lo hacemos el, solamente los médicos, ¿sí? Hay que ser también solidarios. He visto enfermeros, camilleras, camilleros, licenciadas, personal de limpieza que inclusive se ha expuesto y que han estado con un manejo directo con el paciente con coronavirus. Entonces, el beneficio es para todas las personas. Mire, nosotros no tenemos por qué hacer una demanda al Estado. Sí, las demandas fluctúan entre $800, $500 en el mejor de los casos. Imagínense gastar ese dinero para algo que el Estado nos dio. Ahora lo que nosotros estamos buscando simplemente es una ley de amparo para que no nos despidan, para que no se den los despidos. Y de acuerdo a la ley de amparo, sí, sale la ley de los nombramientos. Pero aquí en nuestro medio, ¿qué se ha dado? Ah, no, ustedes están peleando por la ley. Recién hace una semana hubo una audiencia de unos compañeros médicos del hospital del IES, ¿sí? ¿Y qué fue lo que les dijeron? No, la ley tenía que ser planteada la demanda de acuerdo al requerimiento de los nombramientos y no a la acción de protección de personal. O sea, el doctor X gana en Guayaquil con el mismo argumento legal, pero aquí en Ambato no gana. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la ley? Se está planteando los mismos justificativos, ¿sí? Los mismos argumentos penales en una misma constitución. El Ecuador está protegido por una misma constitución. Los abogados que generan la demanda en la provincia de la SUAY generan con el mismo componente legal a nivel de la provincia del Tungurahua. Pero ahí se ve la diferenciación, o quizás hablarlo claramente. Quizás el amarre que existe en algunas ciudades, o lo difícil que es llegar hacia que se cumpla algo que ellos ofrecieron, justicia. Nada más es lo que nosotros exigimos. Y justamente sobre el tema de los nombramientos, el tema de la ineficiencia en el sistema de vacunación, tanto para el personal de primera línea como al resto de gente, ¿cómo llega a afectar esto en el manejo de la pandemia a través de los hospitales? A ver, mire, lastimosamente, Raúl, al no tener nosotros elementos claros, absolutamente en todo, al tener este desfile de ministros que han pasado, que han venido y que hoy día son inclusive flanco de su gran decencia para manejarnos, ¿no? Sí, dando el peor de los ejemplos al personal de salud, ¿no? Que nosotros luchamos tanto contra el consumo de alcohol, la clandestinidad, y es lo primerito que ellos hacen, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, pues mire, lastimosamente inclusive los protocolos de la vacunación no están institucionalizados, no se habla del mismo idioma. En algunos lugares vacunan a las personas con contraindicaciones absolutas, en algunos lugares con contraindicaciones relativas, en algunos lugares las alergias, en otros no, he visto muchos casos de pacientes que no les vacunan por tomar anticoagulantes, cuando ni siquiera se toma el concepto, el por qué no se le vacuna al paciente con anticoagulantes. Entonces, si es que nosotros no tenemos, pues obviamente un modelo, o no tenemos un plan adecuado, o no coordinamos, o no hablamos el mismo idioma, y hay una desorganización completa a nivel de lo que es la vacunación, esto va a reflejar en los hospitales, esto se ve reflejado en nuestro accionar. Es tan difícil el manejo intrahospitalario, porque mire, con la pandemia, por lo menos cuando se dio el primer confinamiento estricto que se dio, pues los únicos pacientes o la gran mayoría de pacientes que nosotros teníamos eran pacientes solamente pacientes con coronavirus.
todo este tiempo de pandemia, la gente se ha guardado en sus domicilios. Y el paciente crónico, el paciente hipertenso, el paciente diabético, el paciente de la tercera edad, se ha guardado e inclusive ha tenido miedo de ir al hospital a reclamar su medicamento. Mire, pan de todos los días, cetoacidosis diabética, estados hiperosmolares, pacientes con infartos, eventos cerebrovasculares. Súmele eso también la descarga que se da emocional con las deudas de la gente, los intentos autolíticos han crecido, pero sorprendentemente. Entonces las unidades hospitalarias, y le hablo desde el punto de vista emergenciólogo, que estoy al frente, que estoy en una primera línea, tanto viendo pacientes COVID como pacientes no COVID, y tenemos un sinnúmero de casos, y hemos tenido un sinnúmero de aumento y de incremento de los casos de las otras enfermedades, pero que vienen complicadas y vienen descompensadas, y en fin, y la mortalidad en nuestro país, que sigue siendo o que ya se ha desplazado, pero que alarmantemente antes del COVID era por enfermedad cerebrovascular, por hipertensión, por diabetes, sigue siendo las primeras causas. Entonces, no hemos ganado nada, más bien se ha empeorado y con un sistema de salud que ya no jala, con un sistema de salud que ya no da más. Ahora, todas las unidades están destinadas al paciente COVID. ¿Cuán difícil se nos hace transferir a nuestros pacientes de otras patologías? Mire, por eso yo le decía, o sea, es bastante irresponsable generar tablas cuando la realidad en los hospitales es otra. Y toda la gente lo sabe, toda la gente ha llegado a los hospitales con sus familiares, accidentes de tránsito hemos tenido un montón, todavía la gente sigue tomando, todavía la gente sigue, en fin, un sinnúmero de situaciones que no se alejan a la realidad que antes vivíamos, pero que ahora se han complicado. Transfiera a un Sí, paciente. justamente sobre el tema de lo que usted mismo dice, la irresponsabilidad también de la gente. El ecuatoriano promedio, y también me incluyo, cuando está con tos, cuando está con fiebre, corre a la farmacia a automedicarse. En el caso de la gente con COVID, que la gente que ya está contagiada con COVID, que sabe o inclusive está con síntomas, corre a buscar el dióxido de cloro, la citromicina. Eh, ¿Cuál es o cuál sería más bien una recomendación para todas esas personas que corren a automedicarse? A ver, mire, lastimosamente no se conoce o no se ha difundido bien o inclusive haciendo un mea culpa a los propios médicos, ciertos sectores, ¿no? Nos hemos encargado de desinformar a los pacientes. El COVID es algo que genera bastante miedo, ¿sí? Yo no le quisiera culpar a la gente de forma directa, porque obviamente entre personal de salud, entre médicos y en fin, muchos hacemos varios cuestionamientos, pero la parte del emocional de las personas está bastante afectada y a veces las personas en la desesperación, pues obviamente caen en esta toma de malas decisiones. Pero es ahí cuando esto se vuelve cíclico y se vuelve un problema, porque lastimosamente nosotros en los ámbitos intrahospitalarios hemos visto que la mayoría de pacientes, y hablándole inclusive estadísticamente, más del 50% de pacientes, ¿sí? Acuden ya polimedicados. ¿Y quiénes son los que les polimedican? Son los propios médicos, ¿sí? Que todavía no han entendido, que todavía siguen defendiendo situaciones indefendibles, todavía no existe inclusive un pensamiento autocrítico para la toma de decisiones. Mire, ese dióxido de cloro, bendito dióxido de cloro, nos ha causado tantos problemas, tantas enemistades. En Twitter a mí me han caído en grupos de defensores del dióxido de cloro y han hecho pedazos, me han hecho pedazos, ¿sí? Pero simplemente porque están condicionados a hablar sin tener una idea clara de lo que es la medicina basada en evidencia científica. Y cada día seguimos nosotros descubriendo más, y cada día nosotros nos seguimos basando más en una evidencia basada en elementos científicos de prueba. Entonces, hagamos caso a esta situación. Si ya se va descartando el uso de los antibióticos, si el uso de los corticosteroides está indicado solamente en los pacientes que requieren oxígeno, si el uso de los anticoagulantes simplemente se manejan de acuerdo a marcadores como el dímero D o en fin, ¿por qué no hacer caso? ¿Por qué irnos nosotros a un tratamiento profiláctico? ¿Sí? Que no existe ningún tratamiento profiláctico, si no ya hubiese desaparecido el COVID. Pero lastimosamente la desinformación y el no decirle a la gente de forma clara que el COVID no se garantiza. Mire, yo cuando tengo la consulta al paciente, yo lo encaro de forma clara y le digo, usted ahorita está bien,
y sus exámenes y sus predictores están bien, pero yo no le puedo garantizar que el día de mañana esté mal. Entonces, aquí también viene la parte de la conciencia. Muchas de las personas, por obviamente utilizar o mal utilizar la parte que les está lucrando, que es esta cantidad de pacientes que se ha tenido, tratan inclusive de garantizar a nuestros pacientes que mientras antibióticos de más amplio espectro utilicemos, mientras más medicación utilicemos, les va a hacer bien. Entonces, mire, yo no culpo de forma directa a los pacientes, ¿sí? Obviamente que también tienen su grado y su parte de culpa, pero COVID genera mucho miedo, pero también hay que estar informados y también hay que ser responsables. También hago un llamado a Entonces, los médicos. a, a partir de estas premisas que usted está hablando, ¿qué medidas recomendaría primero a la gente que muchas veces está en la irresponsabilidad de salir sin mascarilla, no respetar los distanciamientos? Y en segundo, a los médicos, ¿qué recomendaciones daría usted para frenar de alguna manera la expansión del virus? Totalmente, excelente pregunta, Raúl. Mire, yo pienso que el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, evitar las reuniones sociales, se ha convertido ya en un concepto que ya está introducido en las personas, ¿sí? Pero la conciencia social, nosotros estamos trabajando mucho con mi equipo, que siempre estamos en una cultura de prevención, ¿sí? Y la cultura de prevención radica fundamentalmente en que la persona ya sea consciente de la situación. Mire, sí, no estuve en una reunión en una discoteca, ¿sí? Pero me reuní con toda mi familia, hubo el matrimonio de ni sé cuántos, ahí ya va los principios que nosotros tenemos metidos en la cabeza, que la fiestita, que en fin, y entre la propia familia se contagian. Se reúnen, tenemos reuniones de 30, de 40 personas, como supuestamente están en confianza, son la misma familia, entonces ahí mismo están tomando el café sin mascarillas, y es la realidad que nosotros tenemos. Respetar los flujos, a los pacientes, por Dios, respetar los flujos hospitalarios. Toda la gente que llega a las unidades hospitalarias asegura no tener COVID, asegura que no es COVID. Entonces, miren la dificultad que nos pone. Nosotros en los hospitales son sitios seguros. La gente tiene pavor de irse al hospital, pero el hospital tiene sus flujos. Nosotros en los hospitales manejamos área de limpios, área de respiratorios. Respeten el flujo. Si usted está con síntomas respiratorios, hola, No, sigue nomás. Sí se le escucha, doctor. ya, perfecto. Si usted está con síntomas respiratorios, pues respete el flujo, no arriesgue al resto de las personas, hagamos conciencia en ese sentido. Al personal médico, pues la recomendación, apeguémonos a lo que dice la evidencia científica, no por hacer más bien, hagamos mal, no por comprometernos con la gente, hagamos mal. Al paciente hay que hablarlo de forma clara, el paciente va a entenderlo, ¿sí? Y usted también se va a salvar de demandas, inclusive al hablarlo a la gente de forma clara. Establecer que el COVID es una patología que hasta el momento no tiene un tratamiento específico, que las posibilidades de fallecer en un paciente dependen obviamente de sus comorbilidades, depende de varias situaciones y de varios aspectos que ya lo tenemos de forma clara, y hablar con la gente de forma clara, decirle a las personas que no por más medicación que se tomen o no por antibióticos o no, esto se va a garantizar y que más bien nos complican a nosotros en los tratamientos en las unidades hospitalarias. Vienen pacientes, como yo le decía, recibiendo antibióticos de tan amplio espectro que lastimosamente se sobreinfectan en el hospital y las floras bacterianas en el hospital no han cambiado. Todavía nosotros tenemos mucho nosocomio, muchas infecciones intrahospitalarias que son de difícil control, de difícil control. Y al paciente con COVID no solamente le mata el COVID, le mata la infección sobreañadida que tiene, le mata la falla multiórgano que se da por una infección o por una sepsis severa. Entonces, en ese sentido, hacer conciencia, ¿sí? Y el mensaje para los gobernantes, lo que ya les dije, ¿no? Mi apoyo completo, mi solidaridad, tratar de hacer bien las cosas. Si es que necesitan nuestro contingente como médicos, pues estar prestos a esta situación, pero
también pedirles que nos brinden la garantía, también pedirles que sean empáticos, también pedirles que valoren nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, que cumplan con las promesas que se dieron, que establezcan obviamente garantías para nosotros poder seguir trabajando. Esto lo hacemos con grande amor, con una entrega. Yo creo que no conozco personal salud que no trabaje bajo esta línea en las unidades de primera línea. Enfermeras que se han convertido en la luz de los pacientes que están sin familiares adentro y que lastimosamente han fallecido y han fallecido en compañía de las enfermeras que han estado ahí entregadas, dispuestas, haciendo su trabajo de forma adecuada. En fin, o sea, es loable, es bastante felicitable el trabajo que venimos haciendo los médicos y que no se nos respete, que no se nos garantice, que no se nos valore nuestro trabajo, pues yo pienso que está de más seguir en estas, insistiendo y molestando todos los días por una situación que de la parte del corazón de ellos deben hacer y debe de salir obviamente para el beneficio de todos nosotros y de todos los ecuatorianos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Crespo por su tiempo. Igualmente un agradecimiento especial a todas esas personas que han seguido de cerca esta transmisión. Hola. Los esperamos en una siguiente edición. En- no, le digo que muchas gracias, doctor, por su tiempo y los esperamos en una siguiente edición de entrevistas aquí en Ecuador Play.